Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en momentos anteriores en esta asignatura os hemos presentado diferentes teorías sociales, marcos interpretativos, miradas provenientes de diferentes autores y autoras de la sociología, pero también de otras ciencias sociales y de las humanidades, que nos han permitido adoptar una posición crítica, ¿vale?, hacia la realidad ecosocial que tenemos y la crisis que estamos atravesando. Y lo que pretendemos en este momento, en este tercer bloque de la asignatura, es dar un paso más allá. Es decir, vamos a mantener eh, esta línea de presentación de nuevos autores y nuevos enfoques, pero en este caso lo vamos a hacer con aquellos y aquellas que tienen una voluntad propositiva. Es decir, que además de analizar la realidad social, nos proponen formas de trascenderla, ¿vale? De trascender las estructuras y condicionantes que están detrás un poco de esta situación de crisis ecosocial, ¿vale? Con lo cual, en este vídeo, que será complementado por un segundo, lo que vamos a hablar es de lo que es la transformación ecosocial, ¿vale? Y en términos de normatividad, es decir, lo que aprenderemos en concreto es plantearnos qué tipo de transiciones deberían impulsarse, ¿vale? Lo cual vamos a ver que obligadamente presupone que tengamos en cuenta qué presupuestos epistémicos enmarcan nuestra comprensión de la sociedad, porque en función de ellos vamos a analizar la sociedad de cierta forma, lo hemos estado haciendo ya durante la asignatura, y sobre todo nos darán el marco para las propuestas de intervención sobre la realidad social que queremos introducir en este bloque, ¿vale? Ese será el contenido de este primer vídeo y en un segundo vídeo ya pasaremos a la cuestión específica del diseño y análisis de estas iniciativas con pretensión transformadora, ¿vale? Y en particular lo que veremos es qué herramientas conceptuales y qué métodos de investigación, al margen de lo que ya hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, disponemos para hacer propuestas concretas. Pues bueno, empecemos ya en este primer bloque a lo que podrían ser miradas a la transformación social. Y lo que vamos a hacer en este caso es proponeros que miremos la transición ecosocial en términos económicos, ¿vale? Económicos no en cuanto a una economía de empezar a poner cifras, no, de hacer una sociología más bien, o una ciencia social con base económica, ¿no? Que mire las prácticas económicas y que mire toda esta dimensión que es fundamental para poder hacer cierto tipo de transición ecosocial. Veréis que la concepción que vamos a presentar de la economía no es precisamente ortodoxa, sino que es una concepción un poco que desborda la concepción que tenemos habitualmente de lo que es la economía, ¿vale? Y para ello vamos a apoyarnos en un autor y dos autoras. En primer lugar, presentaremos lo que es las ideas fundamentales de la obra de Eric Olin Wright, basadas en su obra de 2010, Construyendo Utopías Reales. Eric Olin Wright es un sociólogo norteamericano que es de los mejores, a mi entender, del último cuarto del siglo XX, por el trabajo que dedicó al estudio de la conceptualización de las clases sociales, ¿vale? Pero si eso fue lo que ocupó la primera parte de su trayectoria, los últimos 20 años, porque murió hace poco, en el 2019, la dedicó a una especie de exploración o cartografiado de todas estas prácticas, iniciativas y proyectos que se están dando a diferente escala y en diferentes partes del mundo, con vistas a trascender el capitalismo. Él es un sociólogo de tradición marxista, pero veréis que su propuesta va un poco más allá del marxismo y es una propuesta dentro de tener una raíz marxista, de crítica marxista, es bastante heterodoxa, ¿no? De ahí su interés, a mi parecer. Y después, bueno, decir que, claro, lo que nos permite Eric Olin Wright, además, es de darnos herramientas para ver qué podría consistir esta transición ecosocial, para trabajarla bien, teóricamente y ya analíticamente,
nos da una visión a la vez macro, ¿no? En la mejor tradición del pensamiento social de los grandes autores, ¿no? De la sociología. Pues bueno, iba a decir que la obra de Olin Bright, o el enfoque, mejor dicho, de Olin Bright lo completaremos con dos autoras que no son sociólogas, son geógrafas especializadas en economía y además feministas, con lo cual es como una mezcla interesante. Y veremos que en muchos casos coinciden con Olin Bright, aunque sus enfoques son diferentes, ¿no? Hay puntos donde intersectan los intereses y su enfoque en términos generales, ¿vale? De todo ello nos vamos a ocupar, como decía, en este primer vídeo. Vamos a concentrarnos en todo este ámbito un poco de la economía, que veréis que es un ámbito muy sociológico a la vez. Y lo que haremos en el segundo será ver cómo aterrizamos todo esto en términos de un análisis de base cultural, ¿no? De base cultural en cuanto a que para ello recurriremos a una socióloga australiana en una obra reciente suya que se llama The Culture Framework. Esta socióloga se llama Janet Stephenson, y lo que hace ahí es proponer un marco teórico que no choca necesariamente con lo que vamos a ver en este primer vídeo, pero que tiene una orientación más aplicada, más práctica, más orientada a poder analizar y entender y proponer proyectos, iniciativas, intervenciones que tengan por objetivo la sostenibilidad, ¿no? Y verlo esto desde el prisma de la cultura, con lo cual veremos que esta óptica es bastante interesante para lo que es el objetivo de la asignatura, y en particular es este bloque. Claro, lo que nos va a permitir, ya digo, en ese segundo vídeo, enfocar toda esta cuestión de la sostenibilidad y de la transición ecosocial en términos culturales es el análisis de todas estas experiencias a nivel micro, ¿vale? Si Olin Bright y menos Graham Gibson nos dan la perspectiva macro, ¿no? O de análisis teórico más macro, Janet Stephenson nos dará una visión más de pequeña escala, ¿vale? De escala micro. Realmente lo que hacemos, lo que voy a tratar de hacer es vincular estos tres autores que tienen puntos en común, pero también diferencias aparentes, ¿vale? Vamos allá. Claro, plantearnos qué tipo de transición ecosocial queremos tiene un componente normativo, ¿no? De decisión, de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en este sentido, Olin Bright hace una propuesta que es muy útil, ¿no? Porque él se pregunta qué tipo de transformaciones institucionales que trasciendan un poco las condiciones del presente, ¿no? En el plano social, económico, cultural, son deseables, ¿no? Y él lo que pone en el centro de su reflexión es una cuestión de filosofía política, es decir, tenemos que partir de una cuestión incluso de principios moral, de valores, ¿no? Es decir, él lo que hace es decir, bueno, vamos a ver qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Claro, esto es una cuestión muy abstracta, cada uno podría tener su parecer, y él lo que hace es dar argumentos en torno a esto, ¿no? Y para ello pone en el centro la cuestión de justicia, ¿vale? Y la cuestión de justicia la concibe en dos planos, ¿no? Lo concibe a través de la idea de plenitud, ¿no? De plenitud humana, es decir, cualquier individuo que viva en sociedad debería ser capaz de poder desarrollar sus talentos y sus capacidades, o sea, la sociedad debería darle la oportunidad de hacerlo, ¿vale? Y después, ligado a esto, otra idea importante es la idea de la igualdad de acceso a los medios sociales y materiales que permiten, ¿no? Que individualmente cada uno pueda alcanzar esta aspiración, ¿no? de vivir una vida plena en sociedad. Con lo cual, lo que hace Olin Bright es, como digo, poner la cuestión de justicia, ¿vale? En el centro, y diferencia en ella tres planos, para que se dé la condición de justicia, diferencia el plano social, que es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de individualmente sentirse integrado en un todo, ¿no? Y para ello, ¿vale? Diferencia también lo que sería el plano político a nivel individual, es decir, la capacidad de participar en las decisiones que le afectan a uno en su vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con lo cual el plano político sería importante para
¿no? En términos de aspiración individual de alcanzar una vida plena, pues sería otro ingrediente importante. Y por último, obviamente, sería el plano material, ¿no? Es decir, para que ocurra todo aquello, uno tiene que poder tener los recursos para hacerlo, ¿vale? Y en ese sentido, pues, la idea de justicia, para que se dé, tiene que cumplir estos tres requisitos, ¿no? Tiene que permitir que los individuos puedan prosperar en sociedad y que lo puedan hacer a través de un acceso igualitario, ¿vale? A ciertos medios, tanto sociales, ¿no? De integración social, como recursos, como cuestión material, ¿vale? Si no se dan esos condicionantes de base, realmente no se puede construir una sociedad justa en este sentido, ¿no? Quizás desde una perspectiva liberal la idea de justicia sería más formal, no sería algo tan detallado, pero desde la tradición, que es una tradición, digamos, como decía antes, marxista de Olin-Bright, esto tiene sentido que sea así. En cualquier caso, incorpora el componente liberal en esto, porque el individuo está en el centro. Vale, pues dicho esto, claro, lo que Olin-Bright hace y se plantea es por qué las instituciones y las estructuras sociales que sostienen el sistema económico capitalista, porque lo suyo es una crítica, aparte de hacer una crítica al capitalismo, ¿no? Y por qué el capitalismo perjudica de modo sistémico o sistémico también a las personas, quizá no a todas por igual, pero a muchas sí, ¿vale? Y a lo largo de la historia. Pues bueno, él viene a aducir muchas razones. Yo lo he sintetizado en dos apartados, ¿no? En primer lugar, él viene a decir que las relaciones de clase que existen dentro de este sistema perpetúan formas que son subsanables, ¿no? De sufrimiento humano, de libertad y de autonomía personal, ¿vale? Esa sería una primera razón. Y después aporta otra serie de razones que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Operativo del mismo capitalismo. Pues bueno, porque tiene consecuencias en el de deterioro, destrucción del medio ambiente, porque erosiona y ha erosionado las redes comunitarias persistentes, ¿vale? No permite, o sea, desarticula allí donde va, parece que un poco lo devora todo, lo cual también podríamos, ¿no? Podríamos relativizarlo, pero bueno, ese es el argumento, que la actividad capitalista limita la democracia y amenaza el bien común, porque, claro, los desequilibrios de poder son muy amplios y todo eso tiene una traducción, ¿no? en capacidad de influencia en las democracias. Y por último, como estamos asistiendo últimamente en diferentes conflictos, pues porque fomenta el imperialismo y el militarismo, ¿no? Vale, pues dicho esto, si recordáis, Olin-Bright, al cual mencionamos y apareció en el primer reto, ¿no? Y en el material didáctico, en el módulo didáctico, en el texto ya aparecía introducido Olin-Bright. Olin-Bright habla de que la sociología en general, las ciencias sociales o la ciencia social debería ser emancipadora, ¿vale? Y con esto se refiere a que debería perseguir no únicamente la comprensión de la realidad social, tal como es, de todo lo que influye y converge en ella, sino debería tener una voluntad de aportar o poner todo ese conocimiento al servicio de tener una sociedad mejor, por decirlo así, ¿no? Que redundara todo en una mejora social. Y a partir de aquí, él viene a decir que esta ciencia social emancipadora debería de cubrir tres tareas, ¿vale? De forma digamos, secuencial. El primero debería partir de un diagnóstico, una crítica. Esto supone saber por qué queremos dejar atrás el mundo en el que estamos y queremos dirigirnos, hacer una transición ecosocial hacia un mundo diferente, ¿vale? Deberíamos tener un análisis lo más preciso posible de por qué ocurre eso como estímulo a esa transición que queremos hacer. Después deberíamos tener una teoría que permitiera, ¿no? Una serie de principios, de criterios, que permitiera la propuesta de alternativas que sean, importante aquí, y esta es una cuestión fundamental del enfoque de Wright, que sean realistas, ¿vale? No estamos haciendo, aunque su obra se llamaba Construyendo Utopías, acababa poniendo reales, es decir, él se basa en todo esto en o sea, abstrae una serie de principios que ha observado que existen en muchas experiencias que han sido objeto de estudio, ¿vale? Y que permiten, pues, identificar cosas no
que pueden ser fruto de la innovación social, que también, sino cosas realmente existentes ya, ¿vale? Y por último, pues si sabemos por qué queremos dejar atrás el mundo que queremos dejar atrás y contamos con ciertas alternativas, deberíamos tener como una brújula que nos permita, en un sentido estratégico, saber cómo llegamos de una cosa a la otra, ¿no? ¿Cuál es la transición, nunca mejor dicho, social, el tránsito que hay que hacer para implementar todas esas alternativas, ¿no? Pues vale. Vamos a adentrarnos un poco en el diagnóstico y crítica, ¿no? Que hace Eric Olin Wright. Pero no solo Eric Olin Wright. Aquí voy a aprovechar para introducir, como insertar dentro de esta reflexión general que enmarca Wright, a estas otras dos autoras, a Gibson y Graham, ¿vale? En el sentido de que en ambos casos todas estas autoras y este autor hacen, a la base de todo, hacen una crítica al capitalismo como sistema dominante, ¿no? Es decir, lo que vamos a ver ahora es que lo que hacen una crítica es a cierta concepción capitalocentrista, podríamos decir, de lo que es la economía, o de la idea que tenemos todo de lo que es la economía. Y ellos lo que postulan es que realmente lo que existe en la realidad, aunque la economía capitalista sea el marco hegemónico, ¿no? de actividad económica, ellos lo que perciben es que existe un pluralismo institucional y estratégico. Defienden ambas cosas, ¿no? Porque es algo que existe en la realidad en diferentes formas y a escalas, pero no tiene el protagonismo, obviamente, que tiene el sistema un poco que lo copa todo, ¿no? Que sería el capitalismo. ¿A qué me refiero con esto de pluralismo institucional y estratégico? Bueno, realmente esta imagen extraída del libro de Gibson Graham lo representa muy bien, ¿no? Y es que para estos autores la economía real excede el marco de relaciones de producción y consumo capitalistas. Fijaos, en el iceberg en la parte de arriba tendríamos pues, los tres elementos que en el imaginario, digamos, colectivo, pues definen un poco lo que es el capitalismo y por tanto la economía, ¿no? Es la idea de pues, tener un trabajo remunerado, ¿no? Pagado. La existencia de que es, o sea, la constatación de que existen mercados, ¿no? Donde los agentes económicos compiten, ¿no? Y donde se intercambian, circulan mercancías. De ahí que se llame, pues eso, economía de mercado, global de mercado. Y después la empresa capitalista, y no otra, la capitalista, como empresa prototípica, ¿no? Y después lo que estos autores dicen, en particular Gibson Graham, en esta figura, es que queda demasiado bajo la punta del iceberg. Queda demasiadas cosas que de entrada, ya digo, por el sentido común, ¿no? que tenemos, no asociaríamos directamente a lo económico, pero que si mantenemos una imagen como más, ¿no? Más, si ampliamos los límites, ¿no? de lo económico, pues cabrían, ¿no? Pues podrían considerarse, y aquí entran cosas muy diferentes, desde cooperativas de trabajadores, mercados de agricultores, cooperativas de viviendas, actividades no lucrativas, trabajo doméstico, incluso en el plano tecnológico cosas como tecnologías de código abierto, propiedades colectivas, comercio justo, incluso cuestiones de crianza, de lenguaje, compost. Es decir, hay todo un vocabulario, porque Gibson Graham trabaja mucho, no tiene una influencia muy fuerte de post-estructuralista, entonces confiere una importancia, una gran importancia al lenguaje, después lo comentaremos, ¿no? Entonces, realmente si hiciéramos como una especie de propuestas, ¿no? de términos que en principio no tienen que ver con la economía, pues nos saldrían muchas cosas que sí que implican como un transaccionar entre agentes, entre individuos, no en los términos del capitalismo, sino en otros términos, ¿vale? Esta tabla categoriza un poco más esta idea, ¿no? Fijaos que tenemos tres columnas. Por un lado tendríamos las transacciones, después el trabajo, el labor, y después el enterprise, las empresas. Y claro, si nuestra mirada es capitalocentrista, ¿vale? Pues el mercado, ¿qué es? Pues el mercado de mercancías que tiene, pues en el otro lado, ¿no? de la producción, pues tiene al consumidor, ¿no? Que es el
receptor de todas ellas, con lo cual el mercado permite un poco el intercambio de ellas, el espacio de intercambio de mercancías. Si lo vemos en términos de trabajo, pues el trabajo se ciñe al trabajo asalariado, ¿no? El que uno realiza, ¿no? Cuando trabaja para alguien, ¿no? Y como empresa, ya digo, prototípica, pues la capitalista. Pero sin embargo, podemos, dentro de la idea de las transacciones que se dan, ¿no? Los intercambios que tenemos con la gente, a través de nuestras prácticas incluso cotidianas, nuestra forma de relaciones, de interrelacionarnos, perdón, con los demás, pues pueden implicar que ellas se dan en mercados alternativos, que hay actividad económica en mercados alternativos. Pensemos, por ejemplo, en Wallapop, ¿no? En un mercado de segunda mano. Ahí hay actividad económica, la hay, pero es un mercado secundario, ¿no? No entra dentro de los circuitos, digamos, mayoritarios de circulación de mercancías. Hay mercancías en un mercado diferente, ¿no? Mediado tecnológicamente. Y como eso, pues podríamos identificar diferentes tipos de mercados. Por ejemplo, los mercados en zonas rurales, o en los centros de las ciudades, que semanalmente un poco se abren y vemos, ¿no? Pues podrían ser mercados, ¿no? Es la idea de mercado más tradicional, de hecho, ¿no? Podrían ser mercados alternativos, ¿no? Incluso hay mucha parte de transacciones que se dan como parte de las relaciones sociales que no tienen un mercado, no se dan un espacio mercantil, digamos, no tienen el mercado como referencia. Pues desde, si lo pensamos en términos de antropología, ¿no? De lo que serían sociedades ancestrales, incluso modernas, ¿no? Sociedades indígenas en las que la caza, la pesca, la recolección tenga un papel muy central, ¿vale? Pues pueden ser actividades que no tengan un mercado detrás, ¿no? Pero incluso lo que Marcel Mauss, ¿no? El sociólogo Marcel Mauss, antropólogo, llamaba economía del don, el hecho de regalar, ¿no? La actividad de regalar a alguien puede darse en condiciones de no mercado, ¿no? O de trueque, ¿no? Yo te doy una cosa, tú me das otra, ¿vale? Después, respecto al trabajo, pues claro, está el trabajo remunerado, pero realmente es una formulación muy, ¿no? muy restrictiva de lo que llega a ser el trabajo, ¿no? Porque el trabajo, hay trabajo que no es pagado, ¿no? Por ejemplo, el que se autoemplea, ¿no? El autónomo se paga a sí mismo, ¿no? Y después hay mucho tipo de experiencia que realmente tiene una forma de pago, ¿no? Alternativa. Pero incluso hay trabajo no pagado, es decir, pues bueno, tradicionalmente, como se diría desde la economía feminista, el trabajo doméstico que han hecho muchas mujeres durante decenas de años, cientos de años, diríamos, trabajo no pagado, no monetarizado, ¿no? Que no ha tenido una retribución reconocida, ¿no? Pero incluso aquí podríamos incluir todo tipo de cuidados, ¿no? Hay mucho trabajo que solo llega a quien tiene personas en régimen de dependencia, si hay trabajo ahí o no. O el voluntariado, el tercer sector, por ejemplo, también es un tipo de trabajo no pagado, pero es trabajo. Y que con las empresas pasa tanto de lo mismo. Podemos considerar empresas al margen del capitalismo, pero incluso dentro del capitalismo hay empresas, ahora después lo veremos, con una orientación de capitalismo, ¿no? social, en la que el afán de lucro, digamos, se contrapesa o se equilibra con otra serie de valores, ¿no? Otra serie de criterios sociales, medioambientales, ¿vale? Incluso hay empresas, como sabéis, que operan en términos de régimen de propiedad colectiva no capitalista, ¿no? Pues podrían ser diferentes tipos de empresas de base cooperativa, ¿no? Pues bueno, lo que vienen a decir estos autores, por tanto, es que debemos tener una concepción más amplia de lo que es la economía, porque eso nos da juego a proyectar cosas, ¿vale? Y a pensar las cosas en otros términos diferentes. Con lo cual, ellos lo que hacen, en definitiva, es poner el énfasis o enfatizar lo que son las posibilidades prácticas de cambio a partir del supuesto de que la economía es mucho más de lo que se nos dice, ¿no? O lo que tendemos a ver, ¿no? Y sobre todo que la economía tiene que estar ligada, ¿no? Como a veces se dice, debe priorizar a las personas, ¿no? Debe haber una ética del cuidado y una justicia social detrás de la actividad económica, ¿no?
tenga lucro por medio o no, pero debe considerar que las personas es el fin último, ¿no? Y eso es un poco... Todos estos cuatro aspectos son los que un poco unen o ligan a las visiones tanto de Bright como de Graham y Gibson, ¿no? Vale, siguiendo un poco con este primer apartado de la ciencia social transformadora de Bright, claro, la idea sería ahora, vale, bien, existe esta pluralidad institucional en lo económico y cómo concebimos un poco esto, ¿no? ¿Cómo lo concibe Bright, ¿no? ¿Qué planteamiento hace? Pues bueno, Bright parte de considerar la economía como normalmente se considera desde esquemas incluso de economía clásica liberal, que la economía no deja de ser una cuestión que tiene que ver con el control y la asignación de recursos, ¿vale? Pero lo que hace Bright es, a partir de esto, definir tres tipos ideales, en un sentido así un poco weberiano, ¿no? De Max Weber, tres tipos ideales que son como tres estructuras con componente institucional que implican, pues bueno, tienen con mecanismos internos institucionales, ¿no? Articulan cierto o activan ciertos valores, implican ciertas prácticas, tienen ciertas normas, pues bueno. Estos tres tipos ideales existen en la realidad, y el primero de ellos pues sería el mismo capitalismo, ¿no? Partimos entonces de la idea de que el capitalismo es una estructura económica, ¿no? Con su base institucional. El siguiente sería el estatismo, es decir, es la participación del Estado en la economía, ¿no? Con funciones regulatorias, pero no solo regulatorias, sino también en ciertos casos, como sabéis, ejerciendo tareas de provisión, ¿no? de productos y servicios también, ¿no? Al margen del mercado, que sería un poco más la órbita, ¿no? del tipo del capitalismo, ¿no? Y por tercer lugar, Bright diferencia la sociedad civil. La sociedad civil, estaríamos hablando aquí de todas esas prácticas económicas, de toda esa actividad que se da al margen tanto del mercado y de la producción capitalista como de la intervención del mercado, es decir, todo lo que se da, digamos, a nivel horizontal, ¿no? A nivel comunitario, de comunidad, ¿no? Como dirían Gibson Graham, o desde la tradición más marxista en términos socialistas, ¿no? De lo que el pueblo, digamos, ¿no? La ciudadanía puede hacer en este sentido, ¿no? En un sentido de práctica económica. Aparte, realmente estos tres tipos, y esto lo añado yo, podrían tener como referencia lo que Polanyi, ¿no? El antropólogo y economista austriaco, llamaba formas de integración económica, ¿no? Y es que a cada tipo ideal le podríamos asociar pues una forma, un referente, ¿no? de integración social, ¿no? El capitalismo pues lo hace a través del mercado y del intercambio, ¿no? De bienes y productos, ¿no? Teniendo al mercado como espacio para hacerlo. El estatismo se ocuparía más de tareas de redistribución, por tanto sería su función, ¿no? Su forma de integrar socialmente, ¿no? al conjunto sería a través de tareas de redistribución del excedente, ¿no? Y por último, la forma de integración de referencia a nivel de sociedad civil pues sería la reciprocidad, ¿no? que tiene que ver con las relaciones más directas, interpersonales, de vecindario, de comunidad, como queramos entenderlo, ¿vale? Claro, lo que hace Bright es decir que cada uno de estos tres tipos ideales tiene también asociado un poder, ¿no? Tiene una capacidad de influencia sobre el resto del corpus social, ¿no? El capitalismo retendría, ¿no? el poder económico, ¿no? Solo cabe pensar en el poder que tienen, ¿no? las grandes empresas, ¿no? Y su capacidad de influencia sobre la democracia, ¿no? Los gobiernos, sistema democrático, ¿no? El Estado tiene su poder, porque es lo que se decía eso, uno con el BOE hace muchas cosas, ¿no? Cuando legisla, pues aquello se traduce, tiene efectos reales, ¿no? Y por supuesto que los tiene, con lo cual el Estado tiene poder en este sentido en la actividad económica. Y por último también existe cierto poder social que tiene la misma gente a través de las cosas que hacen en el día a día, ¿no? Las decisiones que son capaces de tomar individualmente y colectivamente, ¿no? Lo que viene a decir Bright, por tanto, es que debemos abandonar, y esto lo dice Gibson Graham también, esta visión un poco como que el capitalismo es la economía, ¿no? Y reconocer que lo que se da es un pluralismo institucional, ¿no?
y que este pluralismo institucional genera estructuras y prácticas económicas que al final son híbridas, porque todos estos elementos se combinan de diferente forma, están en juego, ¿vale? Forman parte de la economía de forma conjunta. Ahora bien, lo que dice Bright es que la aspiración a la que deberíamos tener, ¿no? Como ciudadanía es aumentar el poder social dentro del sistema, teniendo en cuenta que seguramente el Estado no va a desaparecer y va a cumplir cierta función, y que el capitalismo, nos guste más o menos, no va a desaparecer y va a cumplir esa función, ¿vale? Pero lo que deberíamos es cargarnos con más, ¿no? Dotarnos de más poder social. Claro, si consideramos esta pluralidad y esta interdependencia, ¿no? De estos tipos ideales, de estas estructuras y de estas instituciones que realmente son existentes, lo que dice Bright es que dentro de esta especie de ecosistema económico acabamos teniendo o podemos acabar identificando ciertos arreglos institucionales o configuraciones que vemos que se dan, ¿no? Y que sitúan a esta capacidad del poder social en referencia con los otros poderes, ¿no? Y que marcan un poco los límites y el potencial que tienen de que la transición, ¿no? Transformadora vaya en una dirección o en otra, o tenga más intensidad o menos, ¿vale? Vamos a verlos. Fijaos, el primero de ellos, al que hace referencia Bright, sería el estatismo autoritario, ¿no? En el que el poder estatal es el que tanto controla la sociedad civil como controla la marcha de la sociedad. Pues bueno, ¿qué ejemplo tendríamos de esto actualmente? Pues Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Es un régimen autárquico, cerrado, endogámico, con una economía cerrada también. Pues bueno, sería un ejemplo de estatismo autoritario, ¿no? Un segundo arreglo, ¿no? Institucional sería el socialismo estatista, o dicho en otros términos, ¿no? Sería realmente lo que conocemos como socialdemocracia, es decir, esa configuración en la que digamos que la sociedad civil delega en el Estado la capacidad de intervenir sobre la economía, ¿no? El poder social condiciona al poder estatal para que éste a su vez regule la economía. ¿Ejemplo de eso? Pues bueno, esta configuración parece que cada vez está más en retroceso, pero bueno, la socialdemocracia sigue funcionando, mejor o peor, dependiendo del sitio, pero sobre todo tuvo su momento de auge, por ejemplo, que es lo que mejor la ejemplifica, pues en los países nórdicos hacia la década de los 70 del siglo pasado. Pues bueno, es realmente el clímax, ¿no? Digamos, de este tipo de arreglo institucional. Después tendríamos la economía social y solidaria. Y he puesto solidaria entre paréntesis porque Bright, cuando lo leeréis veréis, no incluye a la solidaridad a la social. Pero bueno, en nuestro ámbito, digamos, la realidad más cercana, se solapan bastante, ¿vale? Y aquí tenemos que es el poder social, ¿no? Es la sociedad civil la que se impone a través de la actividad económica que pone en marcha, de las iniciativas que un poco articula, ¿vale? ¿Ejemplos de esto cuáles serían? Pues bueno, pensemos por ejemplo en el sector financiero, lo que son las cooperativas cooperativas de crédito como Cajamar, ¿no? Podría ser un ejemplo, pero también incluso en el sector energético, pues cooperativas de consumo como Som Energia, de la cual igual alguna o algunos sois socias, pues es un buen ejemplo también de lo que es el activismo, ¿no? Un poco de la sociedad civil o la capacidad de actuar en términos económicos ejerciendo poder social, ¿no? ¿Vale? Después tendríamos el capitalismo social, es decir, como veis, Bright ni tampoco Gibson Graham rechazan el capitalismo de plano, sino contemplan que puede haber un capitalismo social que tenga efectos beneficiosos, por decirlo así, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es que, ¿no? El poder social se canaliza a través de poder económico, a través de empresas capitalistas que tienen su efecto, ¿no? O tienen su impacto en la economía en general, ¿vale? Y tenemos muchos ejemplos de empresas que operan en términos de capitalismo social, ¿no? Por ejemplo, The Body Shop, ¿no? The Body Shop sería uno de ellos, pero por ejemplo otra empresa como Patagonia, en sectores muy diferentes, tienen en cuenta, o sea, intentan equilibrar
tanto las cuestiones de rendimiento económico como criterios sociales, medioambientales, ¿no? En lo que es su actividad, ¿no? Un poco contrapesan todo, ¿vale? Vale, la siguiente configuración sería lo que podríamos denominar economía cooperativa de mercado, ¿no? En este caso lo que hacemos es tener en cuenta que, bueno, van a haber iniciativas, ¿no? Formas de organización social y económica, empresas que, que ejerzan el poder social, ¿vale? En competencia con otras empresas capitalistas. O sea, se inserten dentro de esa economía para intentar ir desplazándolas o ganar su terreno al menos, ¿vale? Encontrar su sitio. Pues aquí tendríamos como ejemplo, por ejemplo, lo que es este clúster, ¿no? Este gran complejo de cooperativas que es la Corporación Mondragón, ¿no? En el País Vasco sería un buen ejemplo de empresa social que participa dentro de la economía de mercado, ¿no? Capitalista. Después tendríamos otro tipo de arreglo, ¿no? De configuración social, que sería democracia asociativa. En este caso, vemos cómo son los tres poderes los que convergen en términos económicos, ¿vale? ¿Y qué ejemplo de esto podríamos tener? Pues, por ejemplo, los presupuestos participativos que se han puesto en marcha en diferentes ciudades en España y que se originan pues, en Brasil, ¿no? En los proyectos estos municipalistas en los que convergen actores de diferente naturaleza proveniente de estos tres tipos ideales, ¿no? Para hacer propuestas que redunden un poco en el ámbito público. Vale, y por último tendríamos lo que Bright denomina socialismo participativo, en el que, pues bueno, la sociedad civil incide en la economía con el apoyo del Estado. Pues bueno, ejemplo de esto podría ser, ¿no? En el contexto de la crisis de 2008, ¿no? De la gran recesión, pues por ejemplo aquellas fábricas, esto se hizo muy famoso, ¿no? Corrió mucho las noticias, pues toda esta serie de trabajadores en Argentina que ante la situación de colapso de la economía y de muchas fábricas, pues tomaron las riendas de ellas, ¿no? Y en este sentido, pues vemos que es el poder social canaliza la economía, pero puede contar en ciertos momentos con el beneplácito, digamos, o con la consideración o el apoyo incluso institucional por parte del poder estatal, del Estado. Vale, pues bueno, dicho todo esto, lo que podemos ver es, bueno, hemos expuesto el macro como la foto general, ¿no? Que da Bright, y la idea es, bueno, y realmente desde el enfoque de Gibson Graham, esto cómo encaja dentro, ¿no? Pues realmente Gibson Graham no está preocupada de la foto, no están preocupadas de la foto general, sino ellas, su análisis todo, o sea, se focaliza en el ámbito de la sociedad civil, en términos de Bright, ¿no? Tiene como un alcance, digamos, más micro, aunque analizan experiencias más grandes, pero su referente es la comunidad, ¿no? Y lo que ellas proponen es como una especie de política postcapitalista, es decir, ellas dicen que para que ciertas intervenciones salgan adelante, ciertos proyectos, pues realmente hay que considerar tres ejes, ¿no? Primero, lo que sería una política de lenguaje, es decir, debemos articular de otra forma el discurso que tenemos sobre la economía, ¿no? Un poco en la línea que veníamos diciendo, porque, por ejemplo, cómo hablamos impacta mucho, ellas que vienen de tienen también como un bagaje postestructuralista, confieren mucha importancia al lenguaje. Entonces, cómo hablamos, por ejemplo, del trabajo doméstico como algo que no tiene valor, influye en la forma en que vemos ese trabajo, ¿no? Con lo cual, la política del lenguaje es importante. También la política del sujeto, es decir, lo que viene a decir ellas es que tenemos que cambiar un poco internamente nuestros esquemas para después desarrollar, ¿no? Insertarnos en la economía, para que nuestras prácticas y nuestra visión de las cosas, pero aplicada incluso, cambie, ¿no? Es decir, ellas hablan de nuestro estilo de vida debería ser mucho más sostenible, deberíamos hacer elecciones que prioricen pues alternativas de comercio justo, de comercio de proximidad, bueno, todo este tipo de cosas tienen que ver con cambio de valores de esquemas mentales, ¿no? Entonces hace falta esta vertiente, ¿no? Desarrollar una política del sujeto, ¿no? De cambiar la subjetividad. Y por último,
ellas inciden, como decía antes, en la pequeña escala. Creen que el cambio, que la transición ecosocial debe partir de la realidad más próxima, cotidiana, ¿no? Del entorno directo, ¿no? Asociacionista, los vecinos, ¿vale? El barrio, las actividades, ¿no? Propias de entornos pequeños, urbanos, rurales, ¿vale? Pero no de grandes diseños ni de las políticas públicas ni de las actividades de grandes empresas, ¿no? Es todo como ha de operar, como pone ahí arriba, en los intersticios, ¿no? Del sistema, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Claro, retomando el hilo conductor, ¿no? Que es aquello de la ciencia social transformadora de Bright, el segundo movimiento, decíamos, tiene que ver con la teoría, ¿no? De la elaboración de alternativas realistas. Y aquí la pregunta, pues sería, que se hace Bright, sería: ¿qué criterios debería cumplir cualquier alternativa ecosocial para que la consideremos transformadora? Bueno, por un lado estaría la parte de filosofía política más puramente, ¿no? La idea de poner el individuo en el centro y de ver, ¿no? En qué tipo de sociedad ese individuo vería sus necesidades satisfechas, ¿no? Pero él, más allá de esto, lo que nos da una serie de criterios que permiten evaluar cualquier tipo de proyecto, ya digo, iniciativa, intervención que queramos hacer en la sociedad y que tenga una finalidad transformadora, ¿no? El primero de ellos sería la deseabilidad, ¿no? Por deseabilidad, que es un criterio normativo, lo que venimos a decir es que toda propuesta que cumpla este criterio debería contribuir, pues lo que decíamos, a los valores fundamentales de equidad, democracia y sostenibilidad, ¿no? Si cumple esos valores, o si está animada por esos valores, pues será deseable. La siguiente sería la viabilidad, que sería una cuestión técnica, en el sentido de que habría que valorar si la propuesta puede implementarse dentro de las dinámicas del sistema actual sin desestabilizarlo completamente, ¿vale? Con lo cual tendríamos que ver si realmente técnicamente eso se puede dar, ¿vale? Y por último estaría la idea de factibilidad, que sería como tendría una dimensión política, es decir, esto nos ataría al contexto en particular, ¿vale? Una propuesta sería, por tanto, factible si es implementable en las condiciones sociales actuales, en lo que nos dice el contexto, no sobre el papel, como sería lo viable, sino en la realidad que tenemos en cierto momento. Vamos a verlo con un ejemplo para ilustrar un poco de forma más clara esto. Por ejemplo, la renta básica universal, os sonará, ¿no? La idea de dotar a todo el mundo con un ingreso mínimo independientemente de su condición social y de su situación, ¿vale? Claro, en términos deseables, ¿no? Que todo el mundo tuviera ¿no? Se le ingresara como una especie de nómina a final de mes, ¿no? ¿Esto sería deseable? Pues en términos de equidad sí, ¿no? Podríamos en principio decir que sí, porque sería un ingreso básico a todas las personas sin distinción, ¿vale? Que cubriera sus necesidades. En términos democráticos, pues también, porque eso redundaría ¿no? O revertiría en potenciar la agencia individual y el poder de decisión en la vida de cada uno, ¿no? Y en términos sostenibles también, porque realmente muchas personas no trabajarían lo que trabajan y desplazarían por intereses propios, a lo mejor, sus esfuerzos, su energía, su trabajo, hacia otro tipo de actividades, como el cuidado, como el voluntariado, como la educación, ¿no? En términos de viabilidad, ¿qué tendríamos que tener en cuenta que hicieran la renta básica universal viable? Pues bueno, habría un plano económico, ¿no? Y es que este tipo de medida pues realmente supondría darle, ¿no? Una canalización en términos financieros, ¿no? A través de una reforma fiscal, por ejemplo, ¿no? Si se aplicara en cierto estado a través de impuestos progresivos al capital o redirigiendo las asignaciones que se están haciendo ya en los programas que haya, ¿no? Con lo cual tendría esa dimensión económica. Pero también había una dimensión social, ¿vale? Que podría validar la propuesta. Y es que ya hay estudios que están demostrando que hay personas que siguen trabajando, o sea, conservan sus puestos de trabajo porque están a gusto, les gusta, están bien remunerados, ¿vale? Incluso aunque tuvieran la renta básica universal, ¿vale?
Y después habría que plantearse si esto es viable en términos de políticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente esta opción pues desafía las nociones que tenemos sobre la distribución, ¿no?, del excedente y sobre las nociones que tenemos de lo que es trabajar, como comentábamos antes, ¿no? Supondría un cambio a nivel de esquemas, ¿no?, mentales, cognitivos bastante fuerte en todo el mundo, ¿no? Y por último, ¿qué habría que contemplar en términos de factibilidad? Pues claro, ya imaginaos que la renta básica universal, hay un partido político que la propone en su programa electoral y ese programa sale adelante, ¿no? La gente vota ese partido y se quiere poner en marcha. Pues bueno, igual seguramente requeriría un apoyo amplio y a nivel de alianzas, de coaliciones entre diversos actores políticos, ¿vale? Para ver si aquello realmente se puede implementar o no. También en ciertos contextos esto tendría sus pegas, ¿no? Porque la renta básica universal en economías de países como el nuestro, pues seguramente sea más factible, pero en otros en los que la capacidad de redistribución sea menor, economías, como se suele decir, en vías de desarrollo, pues no sea a lo mejor no sea posible, ¿no? Y realmente, claro, si hablamos de una cuestión de la situación, ¿no?, contextual actual, pues claro, lo único que sabemos es que los experimentos que se han hecho, ¿no?, de implantar, ¿no?, de renta básica universal se han dado a muy pequeña escala, han sido en situaciones muy experimentales, ¿no? A nivel macro, pues no sabríamos qué pasaría realmente, ¿no? Aparecerían muchos condicionantes, infinitos a lo mejor, que en condiciones más controladas pues no se dan, ¿no? Vale, y como tercera fase dentro de un poco de, o tercer momento dentro de más que fase de lo que es la ciencia social transformadora, estaría la teoría de la transformación social. Es decir, lo que Bright dice es, vale, si queremos optar por ciertas alternativas, partiendo, ¿no?, del análisis que hacemos, necesitamos estrategias, necesitamos saber por qué tipo, ¿no?, de modalidad de actuación optamos, ¿no? Y aquí lo que hace Bright es plantear algo así, que se puede resumir en esta especie de tabla, ¿no? Él diferencia por un lado lo que sería estrategias que se dan a nivel del sistema y a tres subniveles, digamos, a nivel del juego, que sería el sistema capitalista por entero como tal, ¿vale? Las reglas del juego, que tendrían que ver pues con los mecanismos propios del sistema, pues la cuestión de leyes, la cuestión de a ver, que se me va. Sí, la cuestión de leyes, la cuestión de cómo funciona el mercado, la cuestión de los sistemas de propiedad, derechos laborales, todo eso tendría que ver con las reglas del juego. Y por último estaría la cuestión de las jugadas, que sería, pues bueno, acciones muy particulares que determinados agentes o colectivos pueden emprender ¿no? Con vistas a un poco impugnar ese sistema o simplemente amortiguar sus peores efectos, que es realmente los dos criterios que tenéis aquí. Es decir, todas esas jugadas que se establezcan pueden tener dos objetivos realmente, ¿no? El objetivo final es una transición emancipadora, pero esa transición puede estar orientada simplemente o provisionalmente a neutralizar daños, ¿vale?, que está infligiendo el sistema, o a trascender las estructuras. Vamos a ver un poco ejemplos de cada caso, ¿vale? En el primer caso tendríamos a nivel del juego, es decir, de impugnación total del sistema, pues la idea que la estrategia aquí sería la destrucción, ¿no? Y como ejemplo de eso, ¿qué tendríamos? Pues bueno, la imagen de la Revolución Rusa, ¿no?, a principios del siglo XX, como eso, ejemplo más claro de acción dirigida a la superación, ¿no?, del capitalismo para instaurar un sistema completamente diferente, ¿vale? Claro, respecto a esto, porque este esquema general, ¿no?, es lo que propone Eric Olin Wright, ¿qué dirían Gibson y Graham? Pues bueno, dirían que
que realmente esto no es una opción, que es algo que dice Bright también, ¿no? Él no apuesta, él es más reformista en este sentido, y como Gibson Graham, pues no ven que la destrucción del sistema sea la opción preferente en las condiciones que tenemos actualmente, ¿no? Con lo cual la desestiman. Vale, y después tendríamos, pues bueno, una segunda estrategia que sería la de domesticación, que iría más orientada a la neutralización de daños, es decir, pues por ejemplo, todo el despliegue de políticas públicas que se hizo en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado a través del New Deal, ¿no? En el cual, pues bueno, como resultado de la crisis del crack del 29, pues lo que hubo que reformar en ese contexto fue el mismo capitalismo, ¿no? Entonces eso es lo que se propuso un poco todas estas políticas expansivas, ¿no? De reconstrucción, en ese caso nacional, en Estados Unidos, ¿no? Esto sería, pues es una estrategia de domesticación del capitalismo, neutralizando daños, ¿no? Claro, en este caso Gibson Graham, ¿qué dirían de esto? Pues realmente, pues dirían simplemente que bien esta domesticación, si se traduce en políticas públicas que animen, ¿no? Y que lleven a integrar las economías solidarias y cooperativas dentro del tejido económico general, pues bueno, bien, podrían estar de acuerdo. Es una suposición mía, ¿eh? Otra estrategia sería la de desmantelamiento, ¿no? Como estrategia de trascender las estructuras actuales, ¿no? Pues eso se da cuando las economías se dan procesos de nacionalización de ciertos sectores, pues como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela con el petróleo, ¿no? Con Hugo Chávez, ¿no? ¿Qué dirían aquí Gibson Graham de esta estrategia? Pues bueno, es que ya realmente no buscan suprimir las reglas capitalistas, es decir, lo que buscan es crear alternativas que pueden convivir con el capitalismo si no pueden superarlo y hacer que estas alternativas vayan creciendo, se vayan expandiendo, ¿vale? Con lo cual no tendrían una posición determinada sobre esto. Después, a nivel ya de jugadas, de acciones particulares, pues tenemos como neutralización de daños, pues bueno, cuando los movimientos sindicales globales se ponían en marcha, pues esto es una forma de resistir al capitalismo sin impugnarlo, ¿vale? Simplemente como llamada de atención o como una llamada a rectificar ciertas cosas que no satisfacen. Claro, respecto a esto, Gibson Graham pues podrían reconocer la importancia de esto, pero realmente, ya, como decimos, ellas priorizan la construcción de alternativas económicas, ¿vale? Y por último, la última estrategia, la quinta estrategia, ya en el apartado de aquellas que buscan trascender las estructuras, estaría la de escapar de todo esto, ¿no? Y eso es lo que buscan pues las cooperativas, los complejos de tipo Mondragón, que es construir realmente, aunque te insertas dentro de la economía de forma provisional, pero lo que buscas es crear una alternativa macro que permita un poco moverse fuera de los parámetros capitalistas, al menos a nivel interno, ¿vale? Es decir, en este caso, realmente Gibson Graham estarían completamente de acuerdo, es decir, esta es su estrategia preferida, porque es la que permite realmente, bueno, no negar que el capitalismo está ahí, que convives con él, ¿vale? Pero lo que quieres es trascenderlo y desarrollar otra serie de lógicas que no sean capitalistas, ¿vale? Que tengan que ver con lo económico, pero no en un sentido capitalista. Muy bien, pues nada, si volvemos al esquema previo de Bright, la pregunta que podría ser, y vamos acabando ya, es ¿qué quedaría fuera, no? Pues fijaos, si volvemos a ese esquema que hemos ido manejando, en el que hemos visto los diferentes tipos de arreglos institucionales y qué interrelación hay entre ellos y qué juego se da, ¿vale? Dentro de esta idea de pluralismo institucional, pues lo que quedaría fuera es lo que sería apuntado por una perspectiva que tuviera en cuenta el metabolismo, ¿no? De la sociedad, el metabolismo social, ¿no? En cuanto a que, bien, ese esquema de Bright es un esquema interno, digamos, pero no contempla que, pues bueno, el funcionamiento de la economía, dentro de toda esta pluralidad de opciones, pues al final depende mucho de un input de materiales y energías y genera un output, ¿no? En forma de residuos, de emisiones de calor, que dentro de un esquema de economía, ¿no? Circular, como se dice ahora, pues bueno, llevaría a que la transición social se haga en términos sostenibles, ¿vale? Esto no quiere decir que ni tanto Bright ni Gibson Graham no tengan en cuenta la cuestión de la sostenibilidad, pero claro,
su planteamiento no integra esta parte, no incorpora la parte, digamos, más material, más biofísica, ¿no? Por eso de ahí que sí que se puede dar como un implícito en sus propuestas, pero no de forma explícita, como sí que aparecería desde la idea de metabolismo social, ¿no? Vale, y con esto pues acabo ya un poco invitándoos a que, más allá de esta presentación, que es una especie de resumen, ¿no?, de las ideas principales de estos autores, acudáis directamente a las lecturas que os proponemos en el aula, ¿no? Porque siempre leer a los autores te da una comprensión, digamos, más rica, ¿no? Más vivencial, ¿no?, de lo que son las ideas, y da juego a interiorizarlas mucho mejor, ¿vale? Pues bueno, lo dejo ya y os emplazo ya al siguiente vídeo en el que nos arremangaremos y veremos ya cómo llevar a cabo este tipo de intervenciones con vocación de transformación ecosocial. Hasta luego.